Pero escúchame, querido aprendiz, ese placer, la forma suprema de gratificación, reside más allá de la última frontera, donde termina el camino pavimentado, donde ya no hay barandillas ni señales, ni protocolos de seguridad. Ese placer es tan intenso que derrumba todas las estructuras que mantienen en orden nuestro mundo conocido y sobre las que todas nuestras reglas se construyen. Por eso ha sido velado, prohibido, secreto, y nuestro anhelo por él enterrado en la más acorazada de las fortalezas que el universo haya podido construir. Hoy tienes la posibilidad de conocer esa experiencia. Te espera al final del ritual. Recuerda que solo será posible si atraviesas el proceso completo. ¿Qué es esa sensación? Repentinamente, algo surge y crece en tu interior, y un impulso te atraviesa y se eleva vertiginosamente. Es la emoción más estimulante que hayas sentido nunca, un dulce sobresalto que te impulsa poderosamente al movimiento. Es como una voz que te atrae hipnóticamente en una llamada magnética que concentra tu conciencia como un finísimo rayo de luz. Ven a mí. Es como si cada uno de los momentos de júbilo y placer que has vivido reavivaran al unísono la impresión que para siempre grabaron en ti, y sientes que esa llamada contiene la más seductora de las promesas. Pero no hay nada explícito en sus palabras. No comprendes qué hacer, a dónde ir. ¿Es siquiera algo real o estás aturdido? La voz señala una dirección clara y tú caminas hacia ella. Enseguida descubres que su guía es tan fácil de seguir como si tu mente estuviera diseñada con ese único propósito. A medida que avanzas, tu comunicación con ella es aún más nítida, pero sin embargo, a tu alrededor todo se vuelve cada vez más oscuro. Comienzas a percibir una sensación de familiaridad con la voz, una familiaridad que tampoco puedes comprender, pero que te impulsa a reunir la determinación necesaria para seguir adentrándote en la oscuridad. Caminas y caminas, y a pesar de que la oscuridad aumenta, esa familiaridad con la voz va tomando la forma de una presencia intensa, una compañía íntima y cálida. Se siente como un enorme abrazo inmaterial que te sumerge en una nube de placer. Continúas caminando. Ahora la oscuridad es total. Miras a tu alrededor, dando una vuelta sobre ti mismo. Ninguna forma reconocible traspasa el espesor de esta oscuridad. No puedes ver ni siquiera tus propios pies. Entonces sientes una mano en tu hombro. Alzas la vista. La imagen de una figura humana aparece ante ti, emitiendo su propia luz, de manera nítida y suave. Lleva una capa blanca y su cabeza está cubierta por una capucha. Hola, soy yo, tu maestro interior. Recuerda que mi luz nunca se apaga
y no depende de ninguna fuente externa. Yo siempre estoy aquí, a tu lado. Señalo detrás de ti. Te das la vuelta y ves una enorme puerta de piedra que también emite su propia luz. Está adornada con elegantes formas vegetales, talladas en su piedra blanca y pulida, en un estilo que nunca has visto antes. La identificas como la puerta de un templo antiguo, pero no puedes ver a través de ella, ni a su alrededor. Lo único visible es este marco blanco de piedra. Ven, adéntrate en mí. Ese sonido vuelve a capturar tu atención cuando estabas absorto observando la entrada del templo. Es la misma voz misteriosa. Ahora puedes distinguir con claridad cómo esa voz llega a ti desde el otro lado de la puerta. Proyectas tu vista a través de ella y atisbas, a lo lejos, unos hermosos haces de luz blanca surcando la oscuridad. Esa luz ejerce un efecto muy poderoso en ti. Inmediatamente la reconoces como la fuente de esa fuerza magnética e hipnótica que te seduce con la más irresistible de las promesas. Promete entregarte un placer tan intenso que trasciende toda referencia, la forma suprema de gratificación. Promete llevarte hasta el final. Pero escúchame, querido aprendiz, ese placer, la forma suprema de gratificación, reside más allá de la última frontera, donde termina el camino pavimentado, donde ya no hay barandillas ni señales, ni protocolos de seguridad. Ese placer es tan intenso que derrumba todas las estructuras que mantienen en orden nuestro mundo conocido y sobre las que todas nuestras reglas se construyen. Por eso ha sido velado, prohibido, secreto, y nuestro anhelo por él, enterrado en la más acorazada de las fortalezas que el universo haya podido construir. Sin embargo, ese anhelo nunca podrá disolverse, porque la huella de esa gratificación suprema está grabada en lo más profundo de nosotros. Sin que lo sepamos, es la causa y la motivación última de todas nuestras acciones. Por eso, puedes esperar por la eternidad, o puedes, en este instante, atravesar la puerta de este templo. Continúas sintiendo ese cierto grado de inquietud, pero a esta altura de tu camino no encuentras sentido en volver a la vida que conocías. Tu antigua cotidianidad ahora se siente tan gris como una ensoñación difusa y remota. La vibración positiva y la familiaridad que la luz y la presencia te transmiten se suman como impulso para llevarte a reunir la convicción necesaria. Miras a tus pies en el umbral de la puerta, me miras a los ojos. Sonrío y asiento con mi cabeza, así que das el primer paso, atravesando la puerta del templo. Y después un segundo paso, y otro, y otro. A tu alrededor todo sigue oscuro, pero a pesar de ello, cómodo. Como si la atmósfera dentro del templo fuera la fuente de la nube de placer en la que la voz te ha sumergido. Esa oscuridad
se siente como una calma acogedora. Repentinamente, te percatas de una sensación cálida en tus pies, cálida y suave, que te produce una reacción extraordinariamente relajante. Tomas conciencia entonces de que tus pies están descalzos y sus plantas directamente en contacto con la piedra pulida del suelo del templo. Miras a tu lado, buscando una explicación por mi parte, puesto que no recuerdas haberte quitado tus zapatos. La explicación es simple: solo tú has entrado aquí. Ni tus zapatos, ni ningún otro envoltorio externo puede atravesar la puerta de este templo. Te das cuenta de que esa agradable sensación de calidez no proviene de la piedra del suelo. Hay una sustancia en contacto con tus pies. Sientes humedad, es agua. Ese agua rodea tus pies. No sabes qué hay en ella, ni conoces su fuente. Tu mente te coloca tras una distancia de precaución, una distancia que descubres imaginaria, porque para tu cuerpo no existe tal distancia. El agua no entiende de formalismos para presentarse. No discrimina ni evita nada de lo que encuentra en su curso. Ella no concibe objeto de temor, ni se siente fuera de lugar en ninguna parte. Sientes cómo envuelve tus pies, penetrando completamente en cada pequeño rincón y recoveco de ellos. Siéntela. En contacto total con toda tu piel, se desliza, cubriéndolos más y más, entregándose a sí misma a ti, en un abrazo que toma por completo tu intimidad. Simplemente lo hace, te envuelve con su cálido placer, sin preguntar, en total inocencia, sin pensamiento ni juicio alguno, fluida despreocupadamente. Para ella no hay normas ni limitaciones, porque para ella no hay mente. Este íntimo contacto con el agua de este templo te hace darte cuenta de algo. En ella no hay mente, pero sí hay conciencia. Y esa forma de conciencia se siente más viva y auténtica que nada que te haya tocado antes. Esa energía vital, con esa irresistible sensualidad, te resulta poderosamente magnética, te llama, en un lenguaje mucho más vívido que el de las palabras, te dice: ven, ven a mí, adéntrate en mí. ¿Confiarás en ella? ¿Seguirás su llamada? La observas. Observas esa sutil forma de conciencia, hermosa y espectacular. Tu capacidad para captarla por primera vez te sorprende con otro impactante descubrimiento. En ti mismo hay una forma similar de conciencia, pero no está en tu mente, está en tu cuerpo, en todo tu cuerpo. Y te das cuenta de que esa conciencia en ti ya ha decidido. Unos pocos pasos te han introducido más profundo en el templo, y ahora el agua cubre tu cuerpo hasta las rodillas. Su calor suavemente penetra a través de tu piel y sube hacia la parte superior de tu cuerpo. Sientes un sutil vapor elevarse por todas partes,
es etéreo y delicado, pero su caricia es tan íntima e intensa que te produce una descarga de placer electrizante que recorre toda la superficie de tu piel. Es como sentir el aliento de un ángel besando todo tu cuerpo a la vez. Te empapa, penetra en cada uno de tus poros. Tu atención se centra ahora en esa deliciosa calidez del vapor. Sientes que es la emanación directa de la misma conciencia viva que habita en tu cuerpo y en el agua. Al sentir cómo irradia hacia tu interior, todo tu ser resuena con el vapor que lo envuelve. Resuena en una completa afirmación de afinidad y tú mismo te vuelves húmedo en esa resonancia. Siéntela. Siente ese poderoso sí en tu interior. Sumérgete en este exquisito placer. Estás en una pequeña piscina en mitad del templo. Te recuestas sobre una parte donde el fondo es más elevado, con la cabeza apoyada fuera de ella. De esta forma puedes relajar completamente todos los músculos de tu cuerpo. El agua te cubre solo parcialmente, pero el vapor te rodea por completo. Ahora más espeso. Sientes como el calor, subiendo por tus piernas, alcanza ahora tu abdomen. Y lo sientes lleno de energía, vivo. Es como si cobrara una sensibilidad nueva que te hiciera percibir un universo completo de placer en cada una de sus células. El calor sigue su curso. Sientes como penetra en todos tus órganos internos y algo se transforma dentro de ti. Sientes una sensación muy intensa en el sacro. Es la misma sensación electrizante que sentiste en tu piel, pero esta vez la intensidad es tal que compararlos es como comparar un huracán con el silbido de un niño. Ese sobresalto de placer te hace sacudir todo tu cuerpo y repentinamente la descarga asciende a través de tu columna. A la vez que intenso, es sutil, como si fuera una fina pluma la que te atravesara de abajo arriba, en una cosquilla punzante y exquisita. Cuando llega a la parte posterior de tu cuello y tu nuca, el cosquilleo parece concentrarse en ellos y sientes una inmensa corriente de energía penetrar a través de ese punto de tu cuerpo. No puedes percibir su fuente, pero sí su magnitud gigantesca, y sientes como si el propio flujo te mantuviera fuertemente adherido a ella a través de tu nuca. Al tiempo, sientes como si tu espina dorsal fuera un filamento incandescente, colmado por completo por esa corriente de placer. Sientes esa energía poderosa en cada punto de su recorrido, en el sacro, en la zona lumbar, dorsal, hasta llegar al cuello. Es como si todo tu cuerpo fuera el resplandor luminoso de este mágico rayo cósmico de pura sensibilidad. Concentras tu atención en tu nuca y en ese inmenso placer que la descarga de energía te produce. Te abres completamente a ella. Le pides que continúe
Le pides más y sientes cómo se aviva y se hace cada vez más y más intensa. Se alarga mientras tú sigues estremeciéndote y pidiéndole que continúe. Concéntrate en esa sensación. Respira profundo y lento. Te ayudará a mantener la presencia y sostener una experiencia tan intensa. Vívela. Explora cada uno de sus matices hasta su última expresión. Disfrútala al máximo. Esa poderosa corriente de energía atraviesa ahora todo tu cuerpo y te sientes como un canal que la conduce. Las sacudidas cesan y su vibración comienza a sentirse de una manera más calmada. Paralelamente, emerge la sensación de una nueva forma de vibración, esta mucho más elevada y fina. Su ligereza te invade, tornándote cada vez más etéreo y fluido. Su velocidad es tal que parece colapsar y disolver su propio movimiento, y con él el movimiento atómico que sostiene toda la materia que toma. Sientes que te derrites como un cubito de hielo. Tu cuerpo se vuelve rápidamente dúctil y resbaladizo, flotando en el continuo de esa presencia incandescente que lo habita, relajado y suave. Todo lo que eres se derrite, al tiempo que la intensidad del placer se eleva repentinamente, como en una explosión. Asciende hasta rozar lo que percibes como un punto de inflexión, un horizonte, el umbral hacia un lugar desconocido. Por un instante sientes miedo a lo que puede haber tras ese umbral. Ya pensabas que no cambiarías tu abrazo con el agua por nada de lo que has experimentado antes, pero no imaginabas la posibilidad de dejar ir la forma sólida de tu cuerpo. Entonces vuelves a escuchar su irresistible llamada. Confía en mí, ven a mí. Cierras los ojos y con tu mente en total calma dejas que ocurra. Abres la última puerta, esa que lleva al lugar más profundo en tu interior al que tu mente tiene acceso y que hasta ahora todavía mantenía cerrada. La abres y simplemente dejas que ocurra. La vibración te toma por completo. Tú la tomas a ella y todo lo que eres en ella vibra. Entonces sientes como en unos pocos segundos todos y cada uno de los átomos de tu cuerpo pasan por completo a un estado más sutil. Es como cruzar a una dimensión nueva y contemplar el universo emerger a tu alrededor por primera vez. Te sientes tan fluido, flexible, ligero, como el agua misma. Tu cuerpo, en un estado de vibración similar al del agua a su alrededor, ahora absorbe y conduce su calor por completo. Lo toma y lo hace uno e indistinguible con el propio, en una sola sustancia. Te relajas más y más profundo. Todo se ralentiza, disuelto en ese fluido suave. Entonces te das cuenta, aquellos hermosos haces de luz que observaste desde la puerta del templo, decenas de ellos, se reflejan a través del agua como si irradiaran de su núcleo. Puedes ver cómo te atraviesan a ti también.
Si te concentras, puedes sentirlos, como pequeñas descargas de la vibración elevada y sutil, puntos donde su presencia incandescente es más intensa. Siente esa calma profunda y observa la luz. Observa cómo su brillante resplandor atraviesa tu cuerpo, tal como si fuera el cristalino de esa conciencia viva que habita en él. La belleza de esa escena hipnotiza tu corazón y te adormeces en esa paz. Sumérgete completamente en ella. Esta experiencia es tan maravillosa que después de unos instantes hace surgir en ti una nueva emoción, despertándote de tu ensoñación. Es un anhelo. Al alcanzar este nuevo horizonte en tu abrazo con el agua, puedes vislumbrar más allá y te das cuenta de que tu experiencia de ella es incompleta. Deseas que sea aún más intensa y más profunda. Deseas llegar hasta el final en ella. En el primer instante en que concibes esa idea, sientes como ésta emerge en la conciencia viva de todo tu cuerpo y te das cuenta de que ahora eres uno con ella. Ahora la conciencia de tu cuerpo es tu conciencia. Puedes ver también como esa idea, casi como una forma tangible de energía, es transmitida al agua. Inmediatamente sientes como el nivel del agua comienza a subir lentamente, sumergiendo tu cuerpo cada vez más. Sientes como la sensación de gravedad, la poca que aún se manifestaba en el estado fluido actual de tu cuerpo, se desvanece. Te sientes flotando en esa tierna calidez que te une con el agua. Esa sensación es tan asombrosa que te concentras para vivirla al máximo. Siéntelo. A medida que el agua se acerca a cubrirte por completo, comienzas a sentir cómo su abrazo es cada vez más intenso. Te estrecha cada vez con más y más fuerza. Y paradójicamente, parece hacerse cada vez más suave y relajante, cuanto mayor es la presión que ejerce sobre ti. Esa suavidad se siente tierna y deliciosa. Solo quieres que siga. Por eso te arrastra hipnóticamente, sumergiéndote en una quietud cada vez mayor. No te mueves. Permaneces inmóvil para que siga ocurriendo exactamente lo que está ocurriendo, sin cambiar ni un solo matiz. La ternura de su abrazo te invade cada vez con más intensidad y tu corazón se estremece más y más. Por eso, cuanto más profundo te sumerges en esa paz y relajación, a la vez más apasionado se vuelve tu deseo por experimentar el agua totalmente. Es la experiencia más profunda y serena que has vivido nunca, y a la vez la más estimulante y viva. En esa inmensa quietud, comienzas a sentir un suave balanceo
tan amplio y lento que antes era imperceptible. Son unas sutiles pulsaciones que retumban desde una enorme distancia, fuera de tu percepción. En el agua no hay resto de movimiento alguno salvo ese, y tampoco en tu cuerpo, que solo se mueve al unísono con el agua, al son de ese pulso grave y profundo. Por eso, las sensaciones de tu cuerpo comienzan a desvanecerse, emergiendo la conciencia de esa entidad poderosa, de proporciones gigantescas, en cuyo seno flotáis tú y todo el agua a tu alrededor. Es como haber descendido a las profundidades de un océano universal. Por un momento, imaginas que estás sintiendo los latidos de tu propio corazón desde la perspectiva de una pequeña célula de tu cuerpo. Entonces te das cuenta de que no es el corazón de tu cuerpo físico el que estás escuchando. Ese pulso es la emanación vital de la conciencia del agua, que ahora identificas con la de esa entidad inmensa, cuyos límites están más allá del alcance de tu percepción. Algo aparece a tu alrededor, un resplandor blanco que aumenta en intensidad hasta convertirse en una vaina luminosa que te envuelve. Estás dentro de un huevo de pura luz. Es algo que se presenta extraño y sorprendente para tu mente, pero a la vez tienes una sensación de familiaridad única. Has estado aquí muchas veces y volverás a estarlo. Estás en el útero universal, en tu huevo cósmico. No tiene un nombre, pero así me gusta llamarlo, querido aprendiz. Siente el latido del infinito. Siente su inmensidad. Tu relajación aumenta cada vez más al tiempo que el pulso de los latidos se hace cada vez más lento. El espacio entre cada uno de ellos te muestra una nueva dimensión del silencio. Un silencio tan absoluto que hace parecer un alboroto caótico al silencio que conocías. Te concentras en escuchar y explorar ese nuevo silencio, penetrando en su realidad en cada espacio, para volver con cada latido. Cada inmersión es más profunda y larga que la anterior. Una experiencia nueva y transformadora, convirtiéndote en una nueva versión de ti. El espacio entre cada latido se hace tan amplio que el pulso se para por completo. Quedas suspendido en el espacio infinito entre dos instantes, y en el horizonte atisbas el paisaje completo de la eternidad. Desde este lugar, tu existencia la percibes como un hilo bordado en el infinito. Contempla este momento y registra en tu mente la huella de esta experiencia. Como un péndulo, partiendo desde el punto en que su inercia para por completo, un impulso vuelve a surgir en ti.
Tus 5 sentidos emergen de nuevo, trayéndote de vuelta a tu abrazo con el océano universal. Vuelves a sentir la poderosa fuerza con la que te estrecha y que no genera tensión, sino que te colma de energía y pura vida, expandiéndote y relajándote. Vuelves a sentir el intenso placer de flotar en su calor acogedor. Vuelves a contemplar la hermosa luz blanca del huevo cósmico a tu alrededor y con ello esa presencia consciente que te ofrece su deseo de albergarte en su seno. Una vez más, este nuevo nivel superior de placer alcanzado te genera un nuevo anhelo, aún más intenso que el anterior. Eres fluido como el agua. Estás completamente sumergido en ella. Vibras con ella, te mueves con ella. Sin embargo, ahora se te hace evidente que tu experiencia de ella es incompleta. Todavía eres como una gota de aceite en el agua. No has penetrado completamente en ella. Para poder entrar completamente en ella, necesitas dejarla entrar en ti. Tu anhelo es enfocado en tu conciencia y con ello, irradiado a la conciencia del agua. Esta vez puedes sentir su reacción, como una vibración en esa red consciente que compartes con ella. La sientes como una respuesta intencional, íntima y personal. Comienzas a sentir un suave vaivén. El agua a tu alrededor se balancea y tú te mueves con ella, te lleva. Unas plácidas ondulaciones se difunden a través del agua y te llevan consigo. Es una sensación muy relajante y placentera. Te sientes acunado en el regazo de esa entidad gigantesca y poderosa, cálida, dulce y acogedora. Sientes su abrazo más íntimo que nunca antes. El agua te rodea. No penetra dentro de ti, pero sus ondas de presión sí pueden hacerlo. Cada una de ellas alcanza tu pecho y cuando lo hace, sientes que algo te toca muy adentro. Es como si te atravesara hasta una parte tan profunda de ti que tú mismo desconocías. Es como si con su luz blanca penetrara hasta un lugar tan enterrado de ti mismo que jamás lo habías visto, iluminándolo por primera vez. Esa parte de ti es despertada de su sueño en aguda sensibilidad, sintiendo su toque como si fuera el susurro de su voz en el más absoluto silencio. Es como si, con el impacto de cada pequeña onda, tu corazón fuera rodeado y sostenido íntimamente por sus manos, en un lugar en tu interior donde solo ella tiene acceso. Y tu corazón siente que ese es su lugar. Su calor, que ya ha empapado todo tu ser y es uno con tu propio calor, ahora lo percibes como una energía con su propia inteligencia, presente en ti y en el agua. Esa energía activa algo en tu corazón y sientes que tu cuerpo, a la vez que nutrido por ese calor, está profundamente sintonizado con esa inteligencia. Sientes como si funcionara guiado por su presencia, respondiendo instantáneamente a su esencia consciente. Sientes como todo tu cuerpo es orquestado por esa energía inteligente. Es como si le entregara algo. Es como si tu cuerpo se entregara a sí mismo al calor.
pero cuidándose y abrazándose a sí mismo en esa entrega. Tal como unos pulmones respiran para el organismo del que forman parte. Y tú te sientes más auténtico que nunca, como si fueras esos pulmones que respiran por primera vez, descubriendo su propia naturaleza desconocida. Te sientes tan arropado y esa inteligencia se siente tan propia y familiar que tu voluntad se relaja más y más hasta disolverse. Ya no es necesaria, solo deseas seguir la intención de la cálida energía luminosa que sostiene todo lo que puedes percibir. Y su voluntad es que experimentes el agua, que la experimentes por completo. Te mueve, te dice que hay mucho más de ella, te arrastra hacia ella. Tu cuerpo, ya completamente fluido, derretido en ese calor, es cubierto totalmente por el agua, sin dejar espacio alguno, penetrando en cada pequeño recoveco. Esas pequeñas olitas, poco a poco, se van haciendo más intensas, al tiempo que sientes la calidez y la humedad del agua por todas partes, como si un beso íntimo envolviera todo tu cuerpo. El agua quiere alcanzar tu corazón quiere ir hacia ella. Las sacudidas cada vez son más intensas, y cuando cada onda toca tu corazón, éste se expande para alcanzarla. En respuesta, el agua impacta en tu pecho aún con más fuerza, ambos movidos por la energía inteligente, la consciencia en la que esta unión ocurre. Has conocido placeres suaves y deliciosos, pero de todas las formas de placer que has conocido hasta ahora, ninguna alcanza la agudeza e intensidad del dolor. Sin embargo, este la supera. Este placer es tan vívido e intenso que resulta tan punzante como ser atravesado por un cuchillo, solo que es puro placer, que te hace querer más. Sin embargo, esta intensidad no lo convierte en una experiencia agitada, muy al contrario. Cuanto mayor es su intensidad, más profunda es tu relajación. Cuanto más se expande tu corazón para encontrarse con el agua, el núcleo de tu ser más se suelta, se relaja, se hace más y más amplio y abarcador, y con ello una sensación de paz más y más inmensa irradia dentro de ti. Por otro lado, cuanto más te relajas, más se expande tu corazón, se colma por completo del fluido vivo animado por la energía inteligente, y su piel se estira para contener cada vez más de él, volviéndose cada vez más fina y permeable. Su piel es tan fina ahora que has alcanzado una sensibilidad que supera cualquier umbral conocido. No hay palabras que puedan expresar lo que puedes sentir y percibir. Tu corazón se ensancha, crece expandido por ese fluido en su interior, hasta que sientes que tu pecho también se ensancha y se expande. Tu pecho está tan colmado de esa elevada energía, de esa pura luz blanca, que se siente poderoso. Por momentos se siente tan gigantesco como el mismo océano cósmico, aún siendo, a la vez, un ser infinitesimal albergado en su seno. El resto de tu cuerpo se enciende como un filamento incandescente al ser irradiado y nutrido por esa energía que emana de tu corazón.
te recuerda a esa sensación que momentos atrás recorrió tu espina dorsal, pero ahora es mucho más intensa. El poder de esa energía es tal que algo en tu mente comienza a colapsar y disolverse. Formas ramificadas de colores brillantes comienzan a aparecer en tu campo visual, dibujándose sobre ese hermoso lienzo de pura luz blanca. Y pareciera que puedes escuchar sus colores y tocar sus sonidos. Esas dulces embestidas de las olas que te acunan continúan haciéndose cada vez más intensas. Esa intensidad no podría provenir del contacto físico de las olas en sí mismas. Puedes sentir que proviene de una poderosa forma de magnetismo entre tu corazón y el agua. Cada impacto derrumba por completo tu mundo, que vuela suavemente como hojas secas movidas por el viento, haciendo emerger de entre sus fragmentos una nueva versión de ti, recién nacida. Es como si, repetidamente, todo el universo se barajara como un montón de cartas, el espacio-tiempo se reseteara y fuera imposible mantener cualquier referencia de donde es arriba, abajo, a un lado, a otro, antes o después. Todo, aunque hermoso y nuevo, es relativo, cambiante e intrascendente, excepto el placer. El placer está fuera del tiempo y con él es donde tú estás. Los impactos magnéticos de esas pequeñas olas ya no parecen siquiera ejercidos por su sustancia física material. El magnetismo parece provenir de algo presente en ellas, más sutil e infinitamente más real, poderoso y contundente. Es la felicidad misma la que golpea tu pecho una y otra vez. El éxtasis es pura alegría, el entusiasmo en la carcajada juguetona de un niño, pero sin forma, alegría en su esencia pura, su entidad real, desprovista de envoltorio alguno, rompiendo contra tu corazón, como el bravo oleaje del mar contra las rocas de una montaña, y su vibración se difunde hacia el interior de tu corazón, igual que la de las olas del mar hacia el interior del planeta. Lo atraviesa y lo recorre por completo. Dentro de ti sientes que algo comienza suavemente a moverse. Una aceleración creciente lo impulsa hasta volverse vertiginoso. En unos instantes es como caer de un precipicio, pero no hacia el vacío, sino adentrándote en una experiencia de paz aún más profunda. Es como una aceleración hacia la desaceleración completa, y sientes que lo que queda de tu mente se precipita hacia la quietud total, como polvo sumergido hasta el fondo del océano. Esta relajación provoca una expansión en el núcleo de tu corazón, esta vez mucho más repentina e intensa. Sientes como algo enorme es liberado dentro de él, y en esa liberación tomas conciencia de esa última barrera de tensión que desconocías. Descubres que era tan rígida como para contener ese algo tan inmenso que acaba de ser liberado.
al tiempo que descubres que ese algo estaba ahí, pero ya no está, se ha disuelto. Tu corazón se expande ahora en un impulso arrollador. La fuerza expansiva es tan poderosa y repentina que te asusta. Temes que pueda dañarse. El magnetismo que emana de él es de una dimensión tal que parece afectar a todo el universo, porque sientes la presencia de cada uno de sus átomos en su campo magnético. Pero cuanto más poderoso se vuelve tu corazón y más se estira su piel, más fina ésta se vuelve. Sientes que en estos últimos instantes ha llegado a ser extraordinariamente frágil. Y esas olas de alegría siguen impactando contra tu corazón. La felicidad que sientes se mezcla con una dosis de temor. Pero ahora que la piel de tu corazón es tan fina, puedes sentir el agua y la alegría de una manera nueva. Es como tocarla por primera vez con las manos desnudas, y puedes imaginar cómo sería que esa piel no estuviera. Sientes un inmenso deseo de que ocurra, experimentarla por completo. La piel de tu corazón es la última de todas las barreras, pero si desaparece, habrás alcanzado al agua por completo, pero un escalofrío te recorre. Sin tu piel, sin esa última frontera que te separa del agua a tu alrededor, no queda nada que defina ese fluido que ahora tú eres. Tú ya no estarías ahí para experimentar esa alegría. Qué compleja decisión. En este instante, tu atención es capturada por el óvalo de luz blanca que te rodea. El desarrollo de esta nueva sensibilidad superior en ti parece haber alcanzado una forma de culminación. No solo tus 5 sentidos parecen fundidos en uno solo. Conceptos y emociones impregnan también esa única sustancia perceptiva, en una sola dimensión que las contiene todas. Sientes que la esencia de la realidad llega hasta ti sin divisiones y que puedes contemplar la perspectiva completa donde antes solo percibías piezas de puzzle. La luz blanca a tu alrededor no son tus ojos los que la están contemplando. Sientes que llega a ti sin lente alguna y una dimensión profunda oculta en ella te es revelada. En ella hay una sabiduría consciente y viva que responde todas las preguntas que ni siquiera habías alcanzado a formular. Atisbas de nuevo el infinito, ahora a un palmo de él. Es algo en un plano superior a nuestro concepto de perfección. Sin palabras, sin conceptos. Pero si hubieras de escoger una sola palabra, sería belleza. Una experiencia de belleza inefable. Tras esta finísima piel, puedes percibir algo que siempre estuvo ahí y que es una sola cosa. Detrás de toda experiencia que alguna vez disfrutaste, detrás de todo lo que creías conocer. Percibirlo es como ser sacudido en tu corazón por la más emocionante música y por la más sublime caricia. Contemplar los más hermosos colores, probar el más delicioso sabor y el más exquisito de los aromas. Es como ser fascinado por la más estimulante de las ideas y por el más revelador de los descubrimientos. Ahora, todo ello se revela como 1.000.000 de formas de esta sustancia singular.
Recuerdas todas las formas de belleza que han estremecido tu corazón. Ahora, el sabor de todas ellas te empapa a la vez, como una figura tridimensional que integra todas sus diferentes perspectivas planas. Y el deleite de esta vivencia en un plano superior es infinitamente mayor que el concebible como la suma de sus partes. Hay una sola sustancia. En este instante, la experiencia de la belleza se vuelve tan abrumadora que te ves sobrepasado por una intensa emoción. Ahora tu anhelo por experimentar por completo el agua y la energía consciente de la luz ya no tiene límite alguno. El anhelo es lo único que queda. Por lo tanto, ya has decidido. La piel de tu corazón se ha vuelto tan fina y frágil como una pompa de jabón. La próxima ola en el agua se acerca ineludiblemente a tu pecho y con ella el poderoso impacto de la alegría absoluta en su estado puro, crudo, sin filtros ni atenuantes. La piel de tu corazón ha desaparecido. No quedan restos ni pedazos de ella. Te has disuelto por completo en el objeto de tu anhelo. Ya no hay tú, ni el agua, ni la alegría. Y sin embargo, todos estáis presentes en una sola sustancia. Hay una sola cosa y una sola conciencia, vibrando en esa hermosa luz blanca de la que todo es emanación. Te he guiado hasta aquí, querido aprendiz, pero a partir de este umbral nada puedo aportar. Acabas de ingresar en un reino donde las palabras no pueden entrar y no podrás llevarte ninguna de vuelta. Olvídate de ellas y experimenta. Esta experiencia quedará grabada en lo más profundo de ti y todo cambiará para siempre. Vive, siente. Acabas de conocer el amor, la intensa emoción que disolvió la piel de tu corazón es el amor con mayúscula, del que todas las otras versiones que habías conocido solo son reflejos. Tu anhelo de fundirte con el agua era el magnetismo con el que la energía inteligente orquesta la vida. Percibías la energía inteligente a través del calor vital que ambos compartís, y ese calor es una emanación de la luz blanca infinita, la conciencia única de ambos. Por eso, la burbuja que era la piel de tu corazón desapareció como en un sueño que nunca fue real, porque tú nunca exististe. El sueño se esfumó y con él la ilusión de que tú decidiste disolver burbuja alguna. Desapareció la ilusión de que había una decisión por tomar. Desapareció la ilusión de que había un sujeto que decide. Querido alumno, hoy has aprendido que para alcanzar el éxtasis, tú has de desaparecer. No puede ser experimentado por completo mientras haya un sujeto. ¿Quién es el experimentador del éxtasis entonces?
el éxtasis mismo. Eso es lo que tú eres, porque no existe otra cosa, y por lo tanto no hay otra cosa que ser. Puedes meditar en esta cuestión, aunque no puedas imaginarlo, lo que hoy has vivido es solo el principio, y se pondrá cada vez más intenso. Cuando estés preparado puedes continuar a través del enlace que aparecerá en un instante en la pantalla. Pero antes, responderé a una pregunta que te llevas haciendo desde el principio. Te preguntas, ¿cuál es esa fortaleza en la que estaba enterrado tu anhelo? Esa que dije que es la más acorazada que el universo haya podido construir. Esa fortaleza es tu mente inconsciente, en la que penetraste al atravesar la puerta de este templo. Nos vemos pronto.